Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. ¿Sí se escucha? Se Buenas escucha. tardes, profesora. Sí se escucha. Buenas Buenas tardes, tardes, chicos. profesora. Buenas tardes, profesora. Miss, buenas tardes. Si se escucha el audio, Miss. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, teniendo en cuenta ciertos criterios para el desarrollo de cada una de las clases. Sí, hay que tener en cuenta que para cada una de las sesiones tenemos 5 minutos de tolerancia en cada clase. Sí, pasados esos 5 minutos, la sesión iniciará, ¿sí? Y cada uno Sí, tiene profe. acceso a ingresar a la clase, pero la justificación de la tardanza lo manifestará a través del chat. ¿Y chicos? Hay que tener en cuenta ello. Pues ahora recuerden también que es importante la participación de cada uno de ustedes a cada una de las clases, ¿ya? Para el desarrollo de las sesiones. Si no hay justificación referente a la clase, ¿ya? Para que participen tienen la opción aquí de la manita, ¿sí? Para que se puedan conectar, ¿sí? Y hacer uso de ello. Y mi persona les dará la autorización para que puedan participar. ¿Y chicos? Pero solo los que han levantado la manita. ¿Sí? Muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. ¿Ya? Cuando nosotros redactamos un texto, chicos, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Nadie? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende o qué es lo que debemos de tener en cuenta en una redacción?
A ver, Dais, Belén. Belén. ¿Puede ser sonido? ¿El sonido? Sí. Ya. ¿Qué más? Sandy, ya. Mi pregunta es, en una redacción, cuando yo redacto un texto, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta para que esa redacción sea coherente y sea comprendida? A ver, Marisol, ¿levantaste la mano? María Roxana, ¿levantaste la mano? Miss, que el mensaje que vamos a transmitir sea claro. Ya sea claro. ¿Y de qué forma sería claro? O sea, ¿cómo yo voy a corroborar que el texto está claro? Que esté bien escrito. Ya. Y para que tenga una buena escritura, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta? Esa es la pregunta. La ortografía, La ortografía, ¿qué más? los signos de puntuación, Ya, los signos de puntuación. En la ortografía, por ejemplo, ¿qué es lo que tomaría en cuenta? El punto y la coma, profesora. Ya, el punto y la coma forma parte de los signos de puntuación. Pero en la ortografía, la correcta es CRI. la correcta escritura. La Escritura. escritura. ¿Y cómo yo verifico que está bien escrito? Cuando sí tiene una correcta tildación, una correcta escritura. ¿Y, chicos? Entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre
las palabras que se tildan y las que no. ¿Cierto? A ver. Muy bien. Vamos a diferenciar entre un acento y una tilde. ¿Ustedes consideran que acento y tilde es lo mismo o serán diferentes? Son Son diferentes. diferentes. Son diferentes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del acento, nos vamos a referir a aquello que todo término posee. No, toda palabra tiene un acento. ¿Por qué? Porque el acento es la mayor fuerza o intensidad con la cual pronunciamos una sílaba de una palabra. ¿Toda palabra tendrá acento o no? Sí, Miss. Toda palabra tiene acento, ¿ya? Toda palabra tiene acento. ¿Dónde no va a haber la dife? ¿Dónde va a ser Diferencia. diferente? Ahora, mientras que la tilde sí va a ser esa marca gráfica, esa rayita que nosotros le colocamos a algunas palabras y los cuales se hace diferente de los demás. Y yo le podré colocar tilde a cualquier palabra. No, No, profe, Miss. lo que corresponde. Exacto, yo no le voy a poder colocar tilde a cualquier palabra. Yo debo de respetar algunas normas básicas referentes a la palabra para poder colocarle tilde. Pero lo que sí no voy a basarme va a ser en cuanto a el acento, ¿ya? El acento va así, se va a colocar sí a todas las A todas las palabras. Palabra, Miss. a todas las palabras. Todas las Todas palabras las van palabras. a poseer acento. Ya todas, sin ninguna excepción. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿Podemos diferenciar entre un acento y una tilde? Sí, Miss. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Ahora, es por ello que cuando yo voy a diferenciar entre una y una sílaba átona, ¿ya? ¿Qué son las sílabas tónicas? Son aquellas sílabas que se pronuncia con mayor énfasis, ¿no? O se le carga un poco más la voz al momento de su pronunciación. Y átonas van a ser aquellas sílabas en donde no se carga la voz. Dentro de toda palabra que tenga de 2 sílabas a más, podemos decir que va a poseer solamente una sílaba tónica, pero sí puede haber más de una sílaba átona, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Entonces, todas las palabras poseen solamente una sílaba tónica, pero más de una sílaba átona. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la diferencia. Y chicos, solamente va a haber una sílaba tónica y más de una sílaba átona. ¿Ya? Ahora,
Vamos a acentuar algunas palabras, ¿no? Para correctamente acentuarlas, va a resultar importante que cada palabra tenga identificada correctamente su acento o mayor fuerza de pronunciación en una sílaba en específico, la cual se va a acentuar dependiendo de las reglas de acentuación. No es de que yo vaya a tildar por tildar o acentuar por acentuar. Yo debo de basarme en la regla general de tildación. Y de esta forma, cuando se habla de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, nos vamos a referir a la clasificación de acuerdo con su acentuación, ¿no? Entonces, para la acentuación general de las palabras de 2 sílabas a más, las vamos a clasificar, ¿sí? De acuerdo a esas ser agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Cuando nosotros decimos que una palabra es aguda, ¿cuándo vamos a decir que una palabra es aguda? Vamos a decir que una palabra es aguda cuando tiene la sílaba tónica o también llamada la sílaba de mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y se va a marcar la tilde cuando termina en N, S o vocal. ¿Ya? Solo en ese caso. Entonces, cuando yo digo que una palabra es aguda, cuando la mayor fuerza de voz esté en la última sílaba. ¿Ya? Se ubica en la última sílaba y la mayor fuerza de voz, sí, está en la última sílaba, ¿sí? Y solamente voy a colocar una tilde siempre y cuando esta, sí, termine en N, S o vocal. Solo en ese caso, ¿ya? Solo en ese caso. Entonces, para yo saber si es aguda o no, ¿qué es lo que debo de verificar primero? Tilde en la última sílaba, Miss. ¿Debo verificar su tilde o debo de verificar la sílaba tónica? La sílaba tónica. Muy bien, para yo saber si es aguda o no, debo de verificar la sílaba tónica. ¿Dónde está el acento? Una vez que yo identifique la sílaba tónica, voy a verificar su terminación. Si termina en N, en S o en vocal. Si la palabra termina en N, S o vocal, la tildo. Pero si no termina, ¿la tildaré? No, No, Miss. Miss. No la voy a tildar, ¿ya? Pero dejará de ser aguda. Sí. No, Miss. No deja de ser aguda, sigue siendo aguda, pero va a ser una aguda sin Sin tilde, Pues, Miss. Tilde. exacto, va a ser una aguda sin tilde, pero no deja de ser aguda, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. ¿Sí, chicos? sí, Miss. Muy bien, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, seguimos. Entonces, una aguda va a ser siempre y cuando tenga la mayor fuerza de voz en la última sílaba y, ¿sí? Y voy a tildarla siempre y cuando esta termine en NS vocal. Ya, por ejemplo, tengo la palabra carbón.
tiene dos sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la sílaba En bon. 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 En bon. Ahora, según el orden, es la última sílaba. Entonces, esta es aguda. Entonces, yo ya sé que es aguda, pero para tildarla, ¿qué debo de hacer? Verificar su terminación. Termina en N. Entonces, ¿la tildo o no la tildo? En la O. Sí, Miss. Sí la ¿Tildo o no tildamos. la tildo? Sí la tildo. ¿Ya? Sí la tildo. ¿Sí? Entonces, es una aguda, pero es una aguda con tilde. ¿Ya? Y lo mismo sucede, ¿sí? Con país. ¿Cuántas sílabas tiene país? 4. 4, Miss. País tiene cuatro Dos sílabas. sílabas, Miss. ¿Tiene cuatro País. sílabas? Dos sílabas. 2, Miss. Tiene dos sílabas. ¿Mm? Tiene dos sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la Y ¿Mm? en la I, Miss. ¿En la I o en la sílaba is? En la sílaba is. Is. ¿Ya? Y si tiene la sílaba is, yo la tildo. ¿Por qué? Porque tiene mayor fuerza en I. Porque termina en S. Y su mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Por ese caso, yo la tildo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? Sí, Miss. Miss. ¿Sí? Esa es la. Muy bien. Ahora, por ejemplo, hotel. Hotel, ¿cuántas sílabas tiene? Dos sílabas, Miss. Tiene dos sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor Dos fuerza sílabas. de voz? Hotel. En la sílaba tel. En la Ay. segunda En la sílaba. ¿Sí? tel. En la última sílaba. Entonces, esa también es aguda. ¿Pero se tilda o no se tilda? No se No, tilda, Miss. Miss. No. ¿Por qué no se le tilda? Porque termina en N. termina en L. ¿Por qué termina? ¿Y qué me dice mi regla general? ¿Qué me dice mi regla general? ¿Por qué no la debo de tildar? Porque es una palabra que no lleva tilde. Porque es una palabra que no lleva tilde. Por eso es que no la tildo. No, Miss. Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Exacto, esa es la razón. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Sí? Yo no la tildo porque
termina en L. Es aguda, sí, pero es una aguda sin tilde. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, hay dos tipos de agudas. Agudas con tilde y agudas sin tilde. ¿Ya, chicos? Entonces, no hay que confundir y no digamos de que quizás si mi palabra es aguda, pero no lleva tilde, ya entonces está mal o deja de ser aguda. No, es aguda también, pero aguda sin tilde. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Muy bien. Ahora, Sí, mi pasamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra es las palabras graves, ¿no? Las palabras graves son aquellas palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba y se va a marcar la tilde cuando terminan en una consonante diferente a N, S o vocal, ¿ya? Son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente se le va a colocar la tilde siempre y cuando ésta termine, ¿qué cosa? En una consonante diferente a la N, S o vocal. Ya es lo contrario a las palabras agudas, ¿no? Las agudas nos dice que va a ser aguda siempre y cuando, ¿sí? Termine ¿en qué? En ese vocal y su mayor fuerza de voz esté en la última sílaba. En cambio, las graves nos dice que va a ser grave siempre y cuando la mayor fuerza de voz esté en la penúltima sílaba y termine en una consonante diferente a N, S o vocal. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos, al igual que las agudas, sin tilde y con tilde. Yo tengo la palabra lápiz. ¿Cuántas sílabas tiene? 2 sílabas, Miss. Tiene2 sílabas, dos Miss. sílabas. 2 sílabas, ¿Y cuál Miss. tiene la mayor fuerza de voz? 2 sílabas, Miss. En En la la penúltima, Miss. en la la. En De la la. Miss. En la. Y La, según su la. ubicación, es la penúltima sílaba. ¿Ya? Ahora, ¿tildo o no tildo esa palabra? Sí. Sí, la Sí, Miss, sí se tilda. Sí lo tildo, ¿cierto? Sí lo tildo. Sí, Miss. ¿Por qué tildo? Por la A. la tilde, porque termina en Z, o sea, no termina ni en N, ni en S o en vocal. Muy bien, porque termina en Z. Y hay que tener Sí, en Miss, por Miss. cuenta, sí, que yo veo la terminación no de la sílaba donde recae el acento, sino de toda la palabra. Ya hay que tener ello en cuenta. Entonces, yo la tildo, ¿por qué? Porque termina en Z y cumple con la regla general de tildación. ¿Ya? Lo mismo sucede con árbol. ¿Cuántas sílabas tiene árbol? 2, Miss. 2, Miss. Dos. 2, Miss. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la sílaba AR. En la sílaba ar, Miss. Bol. En ar. Muy bien. Según su ubicación, se encuentra en la penúltima. Ar. En la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Y la mayor fuerza de voz entonces está en la penúltima sílaba. Entonces yo ya sé que ar, ¿qué cosa va a ser? Va a ser una palabra grave. Ahora, para verificar si tildo o no tildo, ¿qué hago? Verifico su terminación. Termina en L. Entonces, ¿qué hago? Entonces sí podemos tildarla. Entonces, esa palabra
Sí la tildo. Tildo. ¿Por qué? Porque termina en L y cumple con la regla general. Es una consonante diferente a la NSO vocal, ¿ya? Y lo mismo sucede con carácter, ¿no? Pero sí hay una diferencia, por ejemplo, cuando yo digo la palabra mesa. Mesa, ¿cuántas sílabas tiene? 2 sílabas, Dos Miss. sílabas, Miss. 2 sílabas, Miss. Tiene 2 sílabas. Muy bien. Mesa. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la sa, En la Sa, penúltima, sa. la- En la, sa, Miss. en sa, mesa, digo, En la me, Miss. en la me. Entonces, según su ubicación, está en la penúltima sílaba. Entonces, ¿esta palabra es grave o no? Sí, sí es grave. Sí, Miss. Sí es grave. ¿Pero tildo o no la tildo? no, Miss. No, Miss, no se tilda. No la tildo. ¿Por qué? No la tilda porque termina en vocal. Porque termina en vocal. Exacto, Miss. ¿Ya? Muy bien. Luego tengo la palabra silla. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En En la la sí, ya. Miss. Ya. Sí, ya. Sí, ya. En ya. ¿En la ya? Yo digo silla, digo. Sí, ya. En la En la sí, Miss. Sí, ya. Sí, ya. En la sí. Entonces, según su ubicación, está en la penúltima sílaba. Entonces, tildo o no la tildo. Sí, la es. Sí, Miss. Pero en la E. No, Miss, no se tilda. No se tilda porque es una palabra vocal. no se tilda porque termina en sí en la vocal. Muy bien, porque termina en vocal. Vocal. ¿Ya? Entonces, estas palabras serían consideradas graves o no. No. Sí, ¿No? Miss, grave. Sí, son Sí, graves. Sí, son Palabras graves, no pero lleva serían graves sin tilde. grave sin Tilde. graves sin tilde, ¿ya? Al igual que las agudas, van a haber graves con tilde y graves sin tilde, ¿ya? Hay que tener ello en cuenta. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? sí, Sí, Miss, Miss. todo claro. Sí, sí. Ahora, hay una diferencia entre, ¿serán las únicas regla general de tildación? A ver, ¿van a ser las únicas? No, ¿cierto? Pero van a ser sí las únicas con excepciones, ¿ya? Cuando vamos a ir a excepciones, cuando vamos a verificarnos su terminación, su sílaba tónica, a diferencia de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, ¿ya? Las palabras esdrújulas van a ser aquellas palabras que lo que yo debo de verificar correctamente va a ser su sílaba tónica. Yo debo de verificar si la sílaba tónica de estas palabras son correctas o no. Si yo me equivoco en su identificación, voy a estar, ¿sí? Voy a estar en equivocación de todo el ejercicio. Porque
¿cuándo yo voy a decir que una palabra es esdrújula? Va a ser aquella que tiene el acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan, sin ninguna excepción. En este caso, yo no voy a ver si termina en N, si termina en consonante, si termina en vocal. Lo que voy a verificar es su sílaba tónica. Y todas, si su sílaba tónica recae en la ubicación que se manifiesta, entonces automáticamente yo la tildo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra plátano. ¿Cuántas sílabas tiene plátano? 3 sílabas. 3 sílabas, Miss. 3, Miss. Tiene 3 sílabas. ¿Cierto? Tiene 3 sílabas. Exacto, Sí. tiene 3. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la En primera la sílaba. sílaba pla. En la Primera sílaba sílaba. pla. Y según su ubicación, En la verificamos. primera sílaba. Tenemos última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima sílaba. Entonces, las palabras esdrújulas van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces, la sílaba pla es la Sílaba. antepenúltima sílaba. Entonces, si está en la antepenúltima sílaba, ¿la tildo o no la tildo? Sí se tilda, Miss. Sí debo de tildarla, Sí, ¿no? Miss. Entonces está correcta la tildación ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice las esdrújulas? Debo de verificar solamente su sílaba tónica, ¿ya? Luego tengo la palabra último. En la primera sílaba. En la primera. En la En la ¿En la primera, primera? Miss. A ver. Cuando tú me dices primera, no es la ubicación, ¿eh? Se lee desde el final, última, penúltima y antepenúltima. Porque si tú me dices primera, lo pueden interpretar como la que está al inicio o la que está detrás. Entonces no puede ser ella. En la mo, una M. En la mo, En la último, digo yo, antepenúltima. En la mo. en la En la antepenúltima sílaba, en la sílaba ul, ¿cierto? En la sílaba ul. Último. Muy bien. Entonces, ¿ese es esdrújula o no? sí es esdrújula. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Y lo mismo sucede con pétalo o con pájaro. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que una palabra es esdrújula, Cuando lleva su tildación en la antepenúltima sílaba. muy bien. Ya solamente esa es la indicación que yo debo de recordar e identificar correctamente. ¿Ya? Luego tengo las palabras sobresdrújulas. Cuando yo digo que una palabra es sobresdrújula, son aquellas que van a llevar el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba, o también se puede decir en la atrás antepenúltima sílaba. Y igual que las sobresdrújulas, digo que las esdrújulas también se van a tildar todas sin ninguna excepción. Ya, por ejemplo, cuando yo digo la palabra cómaselo, cómaselo, ¿cuántas sílabas tiene? 2 sílabas, Miss. ¿Dos 4 sílabas? sílabas. 4 Tiene sílabas. 4 sílabas. Tres sílabas, Miss. 3 sílabas. ¿Cómo pronuncian con 3? A ver. Comácelo, dicen 4 sílabas, ustedes, Miss. o dicen comácelo. 4, Miss. 4 sílabas. ¿Dónde 4 tiene la sílabas. mayor fuerza de voz? En la sílaba co. En la sílaba co. Yo digo comácelo. Muy bien. Entonces, según su ubicación, está en la atrás antepenúltima sílaba. Entonces, sí es sobre esdrújula. Entonces, ¿la tildo o no la tildo? Sí, Missy. Sí. Muy bien. ¿Sí la
Sí la tilda. ¿Ya, chicos? Sí la tilda. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Todo bien, Miss, todo bien por aquí. Muy Todo bien. claro. Entonces, muy bien. Entonces hay que tener en cuenta, agudas, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la última sílaba, Miss. En la última sílaba. ¿Y cuándo yo las tildo? Cuando llevan N, S o vocal. Muy bien. ¿Cuándo digo que una palabra es grave? En la antepenúltima, Miss. Cuando lleva tilde en La penúltima. la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. ¿Y cuándo la debo de tildar? Cuando lleva AN, cuando no lleva AN, S o vocal. ¿Cómo? Cuando no lleva AN, es cuando no lleva NS o vocal. ¿Cuándo digo que una palabra es esdrújula? Cuando lleva la tildación en la antepenúltima sílaba. Siempre se tildan. Entonces, en las esdrújulas y en las sobresdrújulas, lo que yo debo de verificar correctamente, ¿cuál es? ¿La sílaba? La sílaba tónica. La sílaba tónica, porque estas no tienen excepciones, ¿ya? Muy bien, prácticamente en las cuatro, ¿no? Pero la diferencia es que en las agudas, lo que yo debo de verificar aparte de su sílaba tónica es su terminación, si termina en N, si termina en S o si termina en una consonante diferente, ¿ya? Muy bien. Para el desarrollo de este ejercicio, nosotros hacemos uso del famoso SEGA, ¿ya? ¿Qué es el SEGA? El SEGA es la abreviación de la regla general. Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿De acuerdo a dónde recae? Sí, juego con mi cuadrito para poder hacer uso de esta aplicación. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, Miss, todo bien. Muy bien. Entonces, en base a lo que les he explicado, Todo tienen bien. 3 minutos Todo para bien, Miss. analizarme las siguientes palabras, ¿ya? Van a silabiar las palabras que están aquí en el recuadro, tal cual está en el ejemplo. Luego vamos a colocar la sílaba tónica y vamos a colocar qué tipo de palabra será, aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. A ver, 3 minutos para que ustedes lo intenten y luego lo desarrollemos conmigo.
París es una palabra aguda. Muy bien. Empezamos. A ver, levantó la mano Marisol Osorio Chávez. Marisol, la palabra París, ¿cuántas sílabas tiene? Miss, la Es palabra París tiene dos Dos sílabas. sílabas. Muy bien. ¿Cuál tiene la sílaba tónica? ¿Cuál de las La sílabas I, tiene? Miss, la I, La sílaba ris. Ris, ¿ya? No es I. París. Tiene dos sílabas. Ujú. París. Entonces, Ris. la sílaba tónica es ris. ¿Qué tipo de palabra sería? La S. Aguda, Miss. Aguda. Exacto. Es una palabra aguda. Aguda. Muy bien. Seguimos. Sandy, del Águila, Tuanama. Muy buenas tardes. Sandy, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, sí lo escucho. Sandy, ¿cuántas sílabas tiene la palabra áspera? 3. 3. ¿Cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? As. As. Según su ubicación, ¿en qué ubicación se encuentra la sílaba tónica? Graves. ¿Es grave?
¿En qué ubicación se encuentra la sílaba tónica? La última. Última. Entonces está en la ra. Entonces yo digo, aspera, digo. Palabra aguda. ¿Dónde? Es una palabra aguda. No, pero si fuese aguda, sería en la ra. Entonces tú pronuncias aspera. ¿Así se pronuncia? No, Miss. No. Entonces, ¿cuál es la mayor fuerza de voz? As. En as. Y según su ubicación, ¿qué número de sílaba es? ¿Última, penúltima o antepenúltima? Antepenúltima. Antepenúltima sílaba. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? Esdrújula. Es esdrújula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, siguiente, a ver con todos. Azúcar. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. ¿Cuántas? 3 sílabas, Miss. 3 sílabas, Miss. Sílabas. 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor 3 fuerza de voz? sílabas. En la SU. En la su. Y según su ubicación, ¿en qué posición se encuentra? ¿Última, Penúltima, penúltima o Miss. antepenúltima? Antepenúltima, Miss. ¿Antepenúltima? Penúltima. Penúltima, Miss. Penúltima. Penúltima. Chicos, Exacto. Entonces, si está en la penúltima sílaba y termina en R, ¿se tilda o no se tilda? No. Sí se tiene. Sí, sí. Sí, Miss. Sí se tilda. ¿Y qué sería? ¿Aguda, grave, esdrújula? Es grave. Es Grave. grave. ¿Ya? Muy bien. Luego tengo la palabra caminar. ¿Cuántas sílabas tiene la sílaba caminar? Digo la palabra caminar. 3. 3, Miss. 3 sílabas. Tiene Miss. 3. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? La sílaba nar. La N. Mar. Caminar, digo yo. Muy bien, en nar. Entonces, ¿qué tipo de palabra será? Está en la última sílaba. Aguda. Es una Aguda. aguda, pero una aguda con tilde, sin tilde. Sin Sin tilde. tilde. Sin tilde. Es una aguda sin tilde. ¿Ya? Luego tenemos la palabra fútbol. 2, Miss. Tiene 2 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En full. Full. Penúltima. Penúltima sílaba. Termina en L. ¿Tildo o no la tildo? Sí, se tilda, Miss. Miss. Sí la tildo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss. No, Miss. Muy bien, chicos. Entonces hay que repasar y practicar más referente a la tildación general, ¿ya? Para tener en cuenta ahí. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.